Damos gracias a Dios ¿verdad? por este tiempo maravilloso que podemos celebrar la Semana Santa, pero todos sabemos, ¿verdad? Para los que somos hijos de Dios, que nosotros recordamos este momento todos los días. Y no se asusten, no soy yo la que voy a predicar ni voy a dar la palabra, pero sí les voy a predicar con una alabanza, con una adoración, donde los invito no solamente a profundizar y meditar en el mensaje de la cruz, en el mensaje de la salvación, sino también hay un mensaje detrás de cada soldado, cada Judas, de cada pueblo que también estuvo ahí, que un día lo adoraban, pero también otro día le dieron la espalda. Y yo quiero que también meditemos y profundicemos en eso, porque muchas veces somos Judas, somos ese pueblo y hemos sido esos soldados que también le hemos dado la espalda a nuestro Dios. Así que medita en esta alabanza, medita en el mensaje de la cruz y pídele todos los días a Dios: Señor, llévame a la cruz. Si un día se me olvida, llévame a la cruz todos los días, para que siempre haya un agradecimiento en mi corazón y una rendición de saber que no es por mí, sino se trata de ti. Él no pereció. Si tanto te amó, ¿por qué ahora le das la espalda? Sufrió tu dolor, llevó sobre él tus cargas. Y aunque murió, te quiero decir que él vive. Resucitará todo al que el Calvario mire. Él no pereció, dejó la tumba vacía. Él no pereció, resucitó al tercer día. Él se levantó, la muerte venció. Nada detenerlo podría. Él no pereció, dejó la tumba vacía. Él no pereció, resucitó al tercer día. Él se levantó, la muerte venció. Nada detenerlo podía. Si tanto te amó, ¿por qué ahora le das la espalda? Sufrió tu dolor, llevó sobre él tus cargas. Y aunque murió, te quiero decir que él vive. Y junto con él resucitarán todo el que el Calvario mire. Él no pereció, dejó la tumba vacía. Él no pereció, resucitó al tercer día. Él se levantó, la muerte venció. Nada detenerlo podía. Él no pereció, dejó la tumba vacía. Él no pereció, resucitó al tercer día. Él se levantó, la muerte venció. Nada detenerlo podía. Aleluya, él venció por ti, por mí. Él no pereció, dejó la tumba vacía. Él no pereció, resucitó al tercer día. Él se levantó. Él no pereció, dejó la tumba vacía y resucitó.
por amor a ti, por amor a mí. Aleluya. Y todo lo que hizo fue por el gran deseo del corazón del Padre, And all he did was for the desire of the heart of the Lord, que estuviéramos cerca a Él, that we would be near him, que tuviéramos una relación con Él. that we would have a relationship with him. Éxodo 25:8 dice: Exodus 25:8. haz que los israelitas me construyan un santuario Make so that the Israelites will build me a temple, para que yo habite en medio de ellos. so that I will abide in the midst of them. Todo el plan de Dios, All of God's plan, toda la voluntad de all of Dios, his will, todo lo que sufrió Jesús, all that he suffered, that el Jesus que Él haya suffered, muerto y resucitado, that he died and resurrected, es con un fin. it was for the purpose. Y era que Él pudiera habitar contigo y conmigo. It was so that he would abide with Que Él each and every pudiera single one entrar of a us, tu casa, so that he would go into your home, para que Él pudiera ser parte de tu vida, that he could be part of your life, para que Él te pudiera dar lo que necesitas so that he would be able to give you what you need, y tú también darle a Él lo que está dentro de ti. and that you would give him what's inside of you. Ese es todo el plan y propósito de Dios. That's all of the plan and the purpose of God. Y en esta época de la Pascua, So in this season of Easter, y hoy que estamos celebrando que Él resucitó, and today that we're celebrating his resurrection, me pregunto, I ask myself, ¿por qué es que Jesús tuvo que morir? why is it that Jesus had to die? Él es Dios es el rey del universo, Él lo creó todo. He's the creator of the universe. ¿Por qué tuvo Jesús que morir? ¿Se lo han preguntado? Why did Jesus have to die? Have you ever asked yourself that? Ustedes saben que la Biblia está dividida en dos partes, ¿cierto? You know the Bible is divided in two parts. Y esas dos partes se llaman ¿qué? And those two parts are El antiguo ¿qué? the Old Tes- Testament Y and the y New esa segunda Testament. palabra es ¿qué? El testamento. ¿Qué es un testamento? What is a testament? ¿Alguien sabe qué es un testamento? Does anybody know what en a la vida testament real. is? In A will. A will. Es algo por escrito It's something in writing, a que dice testament, qué va a suceder that tells what's going to happen con tus bienes with all your goods cuando tú mueras. when you pass. La Biblia entera The whole Bible, se divide it's divided, en el Antiguo Testamento. and in the Old Testament, Okay, so the Old Will, el Viejo Testamento, okay, y el Nuevo Testamento. and the New Testament, or the En New Will. inglés se le llama un restatement, En español se le llama un Nuevo Testamento. Nuevo Testamento. Pero ¿por qué le digo así? Porque quiero explicarles a ustedes algunas cositas legales. And why do I say it? Is because ¿Está I want bien to con explain to ustedes? you a couple of legal. Vamos a aprender un Things. poquito de ley hoy. Y hay muchos aquí que de pronto conocen, hay otros que están en la escuela de leyes. ¡Uh! Some people are going to know what I'm going to talk about. Pero un testamento, But a will. testament or a will. un testamento es algo escrito. A will is something in writing. Resulta ser que la Biblia entera So the whole Bible es el testamento, the will de It's- Dios. es el testamento of God. Dios escribió So God wrote qué quería que sucediera con sus bienes, what he wanted to happen with his goods, con su creación, with his creation, con quien Él hizo, with the ones he made. ¿verdad? Y la única manera que ese testamento And the only way that will tuviera efectividad, would is that the word? be effective Okay, es que alguien muera. is for somebody to die. Piénsalo. Think about it. Un will, Un testamento, okay, es solamente efectivo it's only effective cuando alguien muere. when somebody dies. Entonces, legalmente aquí en Florida, So legally here in Florida, si tú tienes un will, si tienes un testamento, okay, tú vas a la corte de probate, you go to court,
Se llama probate ese tipo de corte. La corte se llama probate. ¿Ok? Y tú das tu testamento. Bueno, no tú, pues tus herederos. Dan tu testamento And your loved one give your testament to the court. y el juez will. lee el testamento And the judge will read it. y hay ciertos parámetros. And there's certain parameters. ¿Cuánto tiempo tienen que esperar? How much time they have to Por wait. si acaso hay otros herederos que quieren venir. In case there's any other heirs that want Hay to come ciertas and claim it. pautas de cómo publicar el que hay un testamento que está siendo procesado. There's certain ways of making public that there's a will being ¿Ok? processed. Y cuando ese tiempo termina, And when that time ends, si llega alguien o no llega alguien If a somebody- decir que es heredero, if somebody comes or doesn't come saying that they're an heir, la corte entonces escoge a un personal representative, un representativo personal, the court will choose someone as a personal representative. y determina quiénes son los herederos de esa persona que murió. And they will determine who are the heirs of that person who ¿Ok? died. Y todo esto es el proceso que sucede cuando alguien muere. And all of this is the process that happens when somebody passes. Si la persona que muere tiene bienes, If the person who dies has goods, ¿ok? Esos bienes se tienen que repartir. all those goods and all those things that he has to be split, Y se tienen que dar a los herederos. and they have to be given to the El heirs. heredero no es solamente la persona que nace naturalmente del que muere. The heir is not somebody who is born related to the person who Tú puedes died. ser heredero de alguien si te adoptan legalmente, You can be an heir if you're legally adopted, ¿ok? Pero de resto, a menos de que tú lo hayas escrito, but the rest, unless you have it in writing, más nadie puede ser heredero. nobody else can be an heir. O naciste de la persona naturalmente Where you're either born naturally from that person o de sus generaciones, or from their generation, o te adoptaron legalmente. or you were legally adopted into that ¿Eso se family. les suena a ustedes como algo que han escuchado en la Biblia? Does it sound like something you heard in the Bible? Dios no es loco. God is not crazy. Y lo primero que hace cuando está organizando a su pueblo es And the darle first thing that he does when he's organizing la his people ley. is to give them the law. El que es abogado y lee la Biblia de otro punto de vista. Whoever's a lawyer or an attorney and reads the Bible, they read Porque it from tú a different comienzas a standpoint. ver que Dios es el creador. Because you start seeing that God is the creator, ¿Verdad? Que Él le da todo por herencia a su hijo. that he gives all his, Que por su hijo que muere, that his son that dies, entonces todos nosotros podemos ser llamados hijos then all of us can be called sons and daughters, adopted al reino, to the kingdom, ¿verdad? Y coherederos. and we are ¿Quién ha escuchado esa co-heirs. palabra? Coherederos. And we are co-heirs. Porque como era, Jesús era el único, era el Because único how it heredero. was, Jesus was the only heir. Si Jesús no hubiese muerto, If Jesus had not died, no hubiesen habido coherederos. there would not have been any Porque nadie co-heirs. podía haber sido adoptado. Because nobody could have been adopted. Por eso es que llamamos a nuestro Dios Padre. That's why we call God our Father. ¿Verdad? Porque si Él no fuese nuestro Padre, Because if He wasn't our entonces yo no Father, puedo heredar de mi Padre. then I wouldn't be able to Así sea mi inherit Padre from my adoptivo. Father. Amén. Even if it's our adopted Father. Amen. Entonces resulta que Jesús sí tenía que morir So Jesus really did have to die. y tenía que resucitar And He really had to para entonces poder resurrect disfrutar contigo y conmigo to be able to enjoy each la other. herencia que te dio a ti en vida. The Inheritance that He gave you in that life. that He could give you in life. Porque ¿qué pasa? El que moriste no fuiste tú. Because the one that died wasn't you. ¿Verdad? Tú y yo estamos aquí, gloria a Dios. You and I are here. Pero Glory to tú God. y yo disfrutamos ya. But you and I already enjoy. Eso no es legal. That is not legally. Si tú quieres hacer eso legalmente, necesitas un fideicomiso, un trust. If you want to enjoy all of that, O tienes que dar legally, you need a un trust. regalo en vida, un gift in life. Para tú disfrutar de la herencia de tus padres, o que tus padres sean geniales y te den un So to American be able to Express. enjoy the inheritance of your fathers, you need a trust, or you need Pero a si will. tú quieres la herencia entera, completita, If you want all the inheritance, tú tienes que haber, pues, la persona que te lo va a dar tiene que haber muerto. whoever has to give it to you has to have Pero passed. resulta que el que te la está dando quería que habitar contigo.
But it turns out that the one that is giving it to you Entonces, wants to si el abide que with te la you. dio no resucita, no puede estar contigo para disfrutar de lo que te dio. So if the one that gives it to you wants to enjoy it with you, he had to resurrect to be Entonces able to tenía enjoy que it with morir you. So Jesus had to die para poder darte la herencia to give you the inheritance, y después tenía que resucitar and then he had to para resurrect disfrutar de la to be herencia. able to enjoy the contigo y inheritance conmigo. with you and I. Y todo eso lo cumple. Dice Hebreos 1 del 1 al 4. Hebrews 1, verse 1 through 4. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Él le dio todo a Jesús. Y dice, y por quien asimismo hizo el universo. Juntos lo hicieron y después se lo da enterito a Él. So together they made it, O sea, and they gave it to him. Jesús ya tenía los bienes, Jesus already had the inheritance. por ende cuando muere los puede dar. Therefore, when he dies, he can give it away. Versículo 3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. ¿Qué quiere decir eso? What does this say? Eso es como cuando tú lees un contrato y no tienes ni idea qué está diciendo el That's contrato. when you read a contract and you have no idea what to Una say. provisión ahí que te protege de algo y tú no sabes qué. There's a provision that protects you from somebody, but from ¿Quién something, lee los but you don't know contratos what it's enteritos? about. Who reads the whole contracts? Ni los abogados lo hacen, no se preocupen. Not even lawyers read the whole contract. Dice, efectuando la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. O sea, tú y yo You and I no podemos tener acceso a la herencia del Padre. can have access to the inheritance of Porque the tú y Father yo somos pecadores. because you and I are sinners. Porque tú y yo pecamos todo el tiempo, todos los días. Because you and I sin every single day. Entonces tenía que suceder algo So therefore something needed to happen que nos hiciese delante del Padre that would make us before the Father puros pure y dignos and worthy de poder recibir la herencia. to be able to receive that inheritance. Y Dios comenzó a hacer eso antes de Jesús. And God began to do that before Jesus. ¿A través de qué? Through Hemos what? estado hablándolo las últimas semanas. We've talked about it Del throughout tabernáculo. through dice- to the temple, En ese tabernáculo, through the ¿se tabernacle. acuerdan? Él creó un tabernáculo como una iglesia, digamos. So in the tabernacle, in the temple, Está el lugar santísimo. there was the holiest place. Esto ya lo tienen memorizado, me We've imagino. already spoke about them in Por previous favor. preaching. Está el lugar santísimo. It's the holiest place. Ok, está el arca de la It's presencia de Dios. the Ark of the Covenant. Tiene los querubines. There's the cherubims. Está el velo. There's the veil. Está el lugar santo. There's the holy place. Al lugar santísimo solo entra el sumo sacerdote. Through the holiest place, only ¿Verdad? the priest, the holiest priest ¿Por could go qué in. entra el sumo sacerdote? Why was he the only one allowed in? Para llevar una vez al año To go in once todos a los year pecados del pueblo y pedir and bring perdón. all the sins of the Israel. Okay. Y esa manera que lo hacía era matando ciertos animales, And the way that they did that was to killing certain echando animals, sangre. throwing blood. Decía que lo echaban contra ciertos lugares, muy They would- específico. It said that it was very specific. They would ¿Verdad? throw Y blood después in está el certain lugar places. santo. Then there's the holy Están place. los panes Is the bread que acabamos de comer, that we just ate. ¿verdad? Y entonces Dios creó una estructura antes de Jesús para So- que los pecados pudieran ser perdonados. God created a whole structure before Jesus so that the sins would be forgiven. Y él tenía, y los sacerdotes tenían que ir, o el sumo sacerdote tenía que ir una vez al año. So the holiest priest had to go in once a year, Todos los años. every year, Y eso se entregaba con esos sacrificios. and they would be given with those sacrifices. Entonces tenía que suceder algo So therefore, something needed to happen que parara esa muerte continua. that would needed to stop that continuous Porque antes death. tenía que morir los animales, el becerro, el esto y lo otro. Because before it, there Todos would be los años. goats and
and sheep that every year needed to Encima die. de eso, cada vez que sucedía algo, también tenían que dar sacrificio. And then on top of that, everything that something big would happen, Y they si would tú have to give a tú te lees sacrifice. Levítico, es cada vez que pasa, literal, yo creo que todos los días estaban matando un And if animal you read the book of y estaban Leviticus, haciendo un sacrificio. every time there's something happening Que that un they would have to pájaro, que un sacrifice. becerro, que un toro, A bird or a calf dependiendo del pecado. or an ox, depending of the sin, they would have to give Dependiendo it. la situación. Depending of the situation. Que si daban a luz tenían que sacrificar. If they would give birth, they have to Que si sacrifice estaban something. en el periodo mensual tenían que sacrificar, no sé si sabían. And if they were menstruating, they would A have to cada give rato another tenían que sacrifice sacrificar. for everything. Entonces Jesús vino y lo hizo todo en una muerte. And then Jesus came and Y did it eso no all se tenía que in repetir. one death. And then it would not have to happen again. Esa es la traducción de esta frase. And that's the translation of this phrase. Efectuando la purificación Effectuating the purification de nuestros pecados of our sins por medio through de sí mismo. himself. ¿Ahora lo entendemos? Ahí está. Y el versículo 4 dice, hecho tantos superiores a los ángeles cuando heredó más excelente nombre. ¿Qué pasa cuando a ti te adoptan? What happens when you get adopted? Te cambian el apellido, They change your last name. ¿verdad? Muchas veces, pues. A lot of times. Y ahora tú eres parte de esa familia porque tienes ese apellido. And now you're part of that family because you have Siempre that lo digo, last yo me name. cambié el nombre porque yo quería tener el nombre de mi esposo y que todas mis hijas y todos tuviéramos el mismo I always apellido. said I changed my last name because I want to have the last name of my husband and my daughters to have their. Y mi familia es la familia Tejada. And my family is the family Y Tejada. hay otra familia Tejada, pero ellos no se cambiaron los nombres. And así there's que no other pueden. families and they didn't change the last name. It's not my La problem. familia Tejada somos Manuel y yo y nuestras hijas. We're Pero that digo, last yo me name. cambié el nombre porque yo estaba Serrano Torres. ¿Ok? Mi papá, Dios mío, lo My sufrió. parents, they suffered it. Oh my God, yo decía cuando iban a nacer Gabriela. When my daughter, when primera. Gabriela was going to be born, I Y would ella no say, tuvo nombre hasta después de nacer a los 2 días. and she didn't have a name until 2 Y days todos after le she was born. llamábamos Baby Tejada. And she was named Baby Tejada. Y él era Baby Tejada Ruiz. And my dad would say Baby Tejada Baby Tejada Ruiz. Ruiz. Y no, imagínate que me están organizando el baby shower en aquel entonces. And back then they were doing the baby shower. Hicimos unos vasitos And we did little cups. y le pusieron Baby Tejada Ruiz. And they would put Baby Tejada Ruiz. Y yo, oye, ya yo me cambié mi nombre. Hey, Ese I bebé no already tiene changed my Ruiz. name. Y él no. Es que ese bebé es Ruiz. No, it has to have Mi the herencia Ruiz. continúa. My inheritance continues. Pero eso mismo es lo que pasa con Jesús. But that's the same thing that happens with Por Jesus. eso es que cantamos esa canción, el nombre de Jesús, el poder del nombre In de the name of Jesús. Jesus and the power of the name of Porque Jesus. cuando Él se vuelve Because when he becomes el heredero, the heir, él tiene entonces el apellido de Dios. he has God's name. O sea, God's ahora last sí name. es heredero, es dueño. Now he has Ahora él ownership. puede dar. Now he can give. Él puede dar sus bienes a otra persona. Now he can give it his inheritance. Entonces dice, heredó más excelente nombre que ellos. He inherited even a better name Hablando, than the angels. comparándolo con ángeles. Que los ángeles no tienen para dar. The angels Por eso es don't que no have le to give. oramos a los ángeles. That's why we don't pray to angels. Por eso no decimos mi angelito. ¿Por qué? That's why we don't pray to angels. Porque el Why? único que puede dar es el que tiene. Because the only one that can give is the one that has. Hay personas, There's hay people, ángeles there's angels que son usados por Dios para ayudarte. that are used by God to help you, Pero ellos no tienen autoridad para comandarse. but they have no authority to command Ellos son themselves. soldados en un ejército. They are soldiers in an army, Y Dios tiene la total y completa autoridad de mandarlos a and ayudarte. God has the complete authority to send them Y and tú help tienes you. total y completa autoridad como coheredero And you have total authority as de co-heir pedirle a Dios que to haga ask algo. God to do something, Y Él manda a sus and He ángeles. will send His angels. Esa es la traducción That is the translation de este versículo. of this verse. Versículo 14. Verse 14, verse 1 through 4. Creo que es el 14. Perdón si no lo es, pero se lo voy a leer. Dice, no son todos, sí es el 14. No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Ahí está explicando cuál es el rol del ángel, de los ángeles,
¿verdad? Son espíritus ministradores, son solamente entidades que Dios usa para tu bien. So entities that are ministering, they're only entities that are used for your good. Pero ellos no son entidades a las cuales nosotros les podemos pedir cosas. But they're not entities that we can ask ¿Ok? for things. Nosotros le pedimos nuestras cosas al que intercede por nosotros, al We Padre, que es ask for Jesús. things to the one that intercedes for us, which is Jesus. Amén. Amen. Amén. Hebreos 9, Hebrews 9, versículo 11 dice: verse 11. pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote, está increíble. La Biblia cuando tú la lees así como detallada, es This is algo incredible. increíble. Dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros. De los bienes, hablamos de que Él es el heredero, right? De los bienes venideros para el más amplio y más perfecto tabernáculo, no echó de menos, es decir, de manos. De manos. Yeah. Gracias. Ajá, aquí dice de manos. Es decir, no de esta creación y no por sangre de machos, cabrios ni de becerros, sino por su propia sangre. Right? Entonces, él dice, yo vengo del tabernáculo supremo que está en el cielo. I come from the supreme Yo tabernacle vengo that's in del heaven. lugar santísimo. I come from the holiest Y place. yo soy el sumo sacerdote del lugar santísimo. And I'm the holiest place of the ¿Y para qué? tabernacle. Y para que se efectúe tu limpieza, And so that your cleanse can be effective, yo puedo morir. I can die. En la tierra hay un tabernáculo. In earth there's a tabernacle. Y ese tabernáculo se usaban muertes de animales, And in that place they will use death of sacrificios de animals, animales sacrifices para of el perdón animals. de pecados. for Pero the yo, forgiveness of Cristo, sins. siendo el sumo sacerdote, But me, Christ, being the a través de holiest mi priest, muerte, through my death, puedo entonces efectuar then I can make happen la limpieza de tus pecados. the cleanse of your sins. Esa es la traducción de lo que acabamos de leer. Dice, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Y el 14 comienza diciendo, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Amén. Y el versículo 15 dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto. En inglés se llama un restatement. Él puede hacer un will nuevo. Un He can will. make a new will. Dice, para que interviniendo la muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Y seguimos viendo. Y por si acaso se perdieron toda la prédica hasta ahora, van como 10 minutos, ¿ok? In case you've lost the whole Aquí preaching. el Espíritu Santo aquí la Biblia te lo revela en un versículo. Here's the Bible reveals it in one verse. Versículo 16. Verse 16. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. Ahí mismo. Jesús lo resumió, yo hablé mucho, aquí lo resumieron mucho mejor. That's it. Un testator es el que tiene el bien y el testator escribe su testamento, El testador writes his will. ¿ok? Y cuando muere el And when he testator, dies, el el testador, testador, se muere, se le da el bien a quien él dijo. The goods will be given to who he said they would Eso be es lo que given. dice ahí. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma. ¿Tú sabes cómo se confirma aquí en Florida? Bueno, en todas partes. You know how it's confirmed, the will Con today un in certificado de Florida? muerte de difusión. With ¿Cierto? a death certificate. Y si tú mueres en otro país, toca apostillarlo, toca And if you die in a traducirlo, different country, then you have to apostille it and then bring it, traducirlo y translate tienes it. que radicarlo con el condado and then you have to submit it with the y dar county. constancia que esa persona murió para que entonces te den a ti lo que es tuyo. And then once they confirm that person passed away, then they would give you what's Dice, your pues no inheritance. es válido entre tanto que el testador vive. Ya, ese es el resumen. Si alguien quiere resumir toda la prédica, ahí está. So if you want to shorten the whole preaching,
this is the verse. Versículo 22 dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Entonces era necesario, ya lo entendemos, Jesús necesitaba morir para que la herencia pudiera llegar a nosotros. Y solo lo tenía que hacer una vez. ¿Por qué? Porque era el sumo sacerdote del lugar santísimo. And he only had to do Y it solo once. tenía que entrar una vez, morir una vez para que tú y yo And he only pudiéramos had to die entrar. once so that you and I can inherit. Ahí mismo lo dice el versículo 28. Así también Cristo Verse fue 28. ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que los esperan. Amén. Entonces, entendemos que la Biblia entera es como el testamento escrito. So we understand that the whole Bible Cuando is yo like a le written hago un will. testamento a un cliente, When I do a will for a el client, will tiende a ser larguito, el testamento it tends to be long. como 6, 8 páginas. It's like 6, 8 pages. Entonces siempre se le entrega un resumen, So you give them a shortened version, un resumen a del summary. will. El resumen dice, el testator es tal persona, El testador it's los this herederos person, son tales personas. and the Y es algo heirs bien are cortito. these people. And it's something short. ¿Qué versículo creen ustedes si tuviésemos que resumir If you have to summarize, what verse do you think todo el testamento de Dios? all of God's will, ¿Qué versículo escogeríamos para resumir ese what testamento? verse would we use to summarize? Total, Juan 3:16. Juan John 3:16. 3:16. Pues vamos a leerlo. Me brinqué un poquito, pero vamos a leerlo. Dice, y lo dicen conmigo si quieren. Pues amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se muera, mas tenga vida eterna. Ese es el 16. Ese es el 16. ¿Quién sigue leyendo después del 16? Who keeps reading after verse 16? Mira qué pasa. El versículo 20. Verse Estamos ahí 20. mismo. We're A 3 still in that versículos. in John 3. Normalmente leemos We're el 3 16 verses y ya. away. We read verse 16 and then we stop. El versículo 20 dice, Verse 20 says, todos los que hacen el mal all who do evil odian la luz hate the light y se niegan a acercarse a ella porque temen que sus pecados queden al descubierto. Entonces él dice, este es mi will, este es mi testamento, This is my will. esta es mi voluntad. This is my will. Pero la razón que algunos de ustedes no quieren ser coherederos conmigo The reason that some of you don't want to be co-inheritors es porque no quieren que su pecado salga a la luz. is because you don't want your sins to come to the light. Yo entiendo ese sentimiento. I understand that feeling. Muchos de nosotros no queremos que se sepa. Many of us don't want those No to come queremos to que la light. gente sepa que luchamos con ciertas cosas. We don't want people to know that we battle ¿Verdad? with certain things. Nosotros somos fuertes, hábiles, podemos con Because we're todo. strong, we're able, ¿Verdad? right? Y no queremos revelarle a nuestra pareja And we don't want to reveal our partner o a nuestros pastores or our pastors cuál es nuestra debilidad. what is our weakness. Porque si tuviésemos debilidades, Because if we had weaknesses, entonces de pronto no nos aceptan. then maybe we won't be accepted. De pronto nos echan. Maybe they'll kick us out. Ese sentimiento And that feeling, es el que en este resumen del testamento de Dios, and that's in this summarize and the will of God, es el que Él dice, es lo que va a hacer que tú de pronto no logres entrar a ser coheredero. it's what's going to make you possibly not be a co-inheritor. Porque es necesario Because it's necessary de que tú llegues a los pies de Cristo, that you come to the feet of God, de que tú confieses tu pecado, that you confess your sins, cualquiera que sea, whatever it is, y le entregues a Dios and you give God toda tu vida. your whole life. ¿Crees tú que hay alguna debilidad que tú tengas que Dios diga, imposible, no entras al reino de los cielos? Do you think there's a weakness that you have that God will be like impossible? You can't come into the O algo kingdom. que tú puedas contarle a los pastores, a los líderes, que ellos digan, no puedo creer que hiciste eso. Or something that you come and tell your pastors or your leaders,
and they'll say, I can't believe you did that. Lo hemos escuchado, no sé si todo, pero bastante. We've not heard it all, but we've heard plenty. De las cosas más duras, más Of the dolorosas, hardest things, the most painful las cosas things, más sucias, the dirtiest things, twisted, deseos pecaminosos bien profundos, bien feos. Los hemos escuchado. desires for sin that are very profound and very Y no deep, somos absolutamente nadie para and we are juzgarlo. nobody to judge. Solamente hay alguien que puede juzgar. There's only one who can judge. El único rol And the only mistake, and the only role de nosotros aquí en la tierra, of us here in earth, aquí como pastores o líderes, here as pastors and leaders, es simplemente escuchar, is to simply to listen, orar, to pray, pedir discernimiento por ti, to ask for discernment for you, pedirle a Dios que te dé discernimiento, to ask for God to give you discernment, entrenarte a ti to train para que you tú sepas pelear tus batallas so that you can fight the battles, y levantarte de donde sea que estés, and then you can lift up from wherever you're para at, que vayas de un hospital so that you can go from a a hospital ser un guerrero to be que to se be a une a la warrior causa that comes y into que the pelea cause, por el reino de los and that will cielos fight for the y que kingdom of levanta God, esta casa and that will y lift que this trae a house sus up, and that amigos will bring their y trae a friends, sus familiares and that will bring their para que family, también sean restaurados so that they can be y también sean restored, hechos coherederos so that they can be y también co-inheritors, puedan unirse aquí al ejército and so that they can come in and de unite hijos de with Dios, the army of sons and daughters de of Vida God, Life Church of Vida Life que Church, pelean contra lo que venga that will fight with Contra everything that the viento y enemy will marea, bring through storms para and, que se levante la obra de and the Dios. sea, so that No hay absolutamente nada the cause of God can be lifted up, que debe hacer que tú y yo nos alejemos de la luz. there should be nothing that would make us Versículo 21. flee from the light. Pero los que hacen lo correcto But those who do se good acercan a la luz. will come into the light. Lo correcto no es necesariamente solamente hacer las cosas bien. The No es correct solamente thing hacer is las not cosas just to bien. do things the right Es way. que cuando te caigas, vengas. Is that when you al fall, Padre. you come to the Father. Eso es hacer las cosas That's bien. doing things the right ¿Verdad? way. Porque cualquiera cae. Anybody can fall. Cualquiera se puede equivocar. Anybody can be mistaken. Cualquiera puede hacer un error. Anybody can Y el error commit puede ser errors gigante. or mistakes, and the error can be a big one. Puede haber una infidelidad. There can be an infidelity. Puede haber un fraude. There can be a fraud. Estoy hablándoles a personas que viven la vida real, I'm ¿verdad? speaking to people who live life. Todos vivimos tentaciones. We all live temptations. Y la idea es que nos fortalecemos para no caer. And the thing is so that we're Pero a fortified veces so that we don't fall. caemos. But sometimes we fall. Y la idea es que lleguemos a los pies de Cristo. And the thing is Con so un that we come corazón to the feet of arrepentido. Christ with a repentant heart. Y le pidamos que nos ayude. And we ask for Que nos His help. perdone. We ask for Que His nos forgiveness. restaure. We ask for Que His restaure tu restoration. matrimonio. That He restores Que our restaure tu relación marriage. con tus amistades. That He restores the O que saque relationships amistades. with our friends. Or for Him to take friendships away that are not blessing us. Amén. Amén. Y por último, And lastly, ¿por qué es que Jesús cuando muere why is it that when Jesus dies, dice, como predicó el pastor anoche, He says, like the pastor preached yesterday, por qué es que él dice todo está cumplido? He says, it is finished. Él dice todo está cumplido. He says, it is finished. Ya no hay más nada que tú puedas hacer There is nothing else that you can do que él no haya ya cumplido y redimido en la cruz. that He hasn't accomplished or ¿Tú entiendes eso? through the cross. Eso va más allá del tiempo que nosotros entendemos. That goes beyond what we can understand. Teológicamente él está hablando también de todas las cosas que él tenía que hacer Theologically, He's speaking through all the things that He needed para to do and cumplir fulfill, todas las profecías. to fulfill all the prophecies. Pero si vamos un pasito más allá, But if we go a step further, él también está diciendo, ya todo está cumplido. that He's saying that everything has been No hay finished. nada que tú puedas hacer que te aleje a ti de mí si tú me aceptas. There is nothing that can take you away from me if you accept me. Él dice, it's finished. Está completado. Todo está cumplido.
it is finished. Y tú sabes que hay algo interesante que pasa con el velo ese que se abrió. And there's something interesting ¿Se about the acuerdan? En veil el that was tabernáculo había torn. un velo. You remember in the tabernacle there was a Hablamos veil. muchas veces que ese velo se abrió cuando Jesús murió. And we talked that veil was broken with that. When Él Jesus dice, todo dies. está cumplido porque yo voy a resucitar, pero yo no necesito resucitar para que esa presencia And he says that llegue. I don't need to. Entonces, cuando Él muere, no cuando resucita, cuando Él muere, when he dies, se abre el velo. the veil is torn. Eso sucedió el viernes. That happened on Friday. Después Él resucita el domingo. Then he resurrects on Sunday. Pero en el momento de su muerte, But in the moment of his ya death, tú y yo, you and I teníamos acceso had access a la herencia, to the al inheritance, Padre, to the a estar Father, cerca. to the presence. Y como si no fuese mucho, And if it wasn't much, entonces Él resucita. then he resurrects Y Él comparte contigo y conmigo and he el, shares with you and el I deleite de la herencia. his Amén. inheritance. Yo quiero orar por ustedes, I want to pray for you. porque muchos vivimos, amamos a Dios, queremos hacer las cosas bien, pero nos duele o nos da temor o nos da shame llegar y confesar la verdad. No nos gusta a veces hablar, usar nuestras palabras y decir y verbalizar y darle nombre a las cosas para poder desechar estas cosas. Y yo quiero orar para que en este Easter haya como un antes y un después. Y tú le puedas decir a tu pecado, a tu debilidad, it's finished. Todo está completado. Ya tú no tienes autoridad sobre mi vida. Todo eso queda atrás por lo que sucedió en la cruz. Amén. Vamos a orar. Señor, yo te doy gracias, Señor. Gracias por tu poder, gracias por tu amor, Señor. Gracias, Jesús, por lo que hiciste en la cruz. Gracias, Jesús, porque tú te hiciste, Señor, carne como nosotros, Padre Santo, para poder morir en esa cruz, Señor, y poder darnos, Padre Santo, y hacernos, Señor, los coherederos contigo, Jesús. Gracias por eso. Yo te clamo ahora, Padre Santo, por cada una de las personas que están aquí, Señor. Algunos han escuchado esta palabra, Señor, y han dicho, yo soy así, yo amo a Dios, yo quiero hacer las cosas bien, pero no quiero decirle a nadie. Y yo te pido en el nombre de Jesús que esas personas que están lidiando por dentro para no hablar, Señor, hoy en el nombre de Jesús, Señor, tú comiences a tocar sus corazones, Señor. Que ellos busquen, Señor, a su líder, a su pastor, Padre Santo. Que ellos te busquen a ti en oración, Señor, y digan en alto, Señor, lo que han sucedido, lo que ha pasado, lo que han estado lidiando, Señor Jesús. Y que una vez por todas, Señor, eso pueda quedar aquí en tu altar, Padre Santo. Terminado en el nombre de Jesús, completado en el nombre de Jesús y echado atrás y quedado en el pasado en el nombre de Jesús. Si hay alguien, Señor, que se repite en su corazón, Señor, alguna frase que lo hace sentir menos que el resto, Padre, que lidia, Señor, con ese sentimiento de que no valen o de lo que han hecho es muy feo para decir, o la razón que hacen las cosas es simplemente rebeldía. Yo te pido en el nombre de Jesús que hoy tú toques sus corazones, Señor, y tú les recuerdes, Padre, que ellos son coherederos contigo, Jesús. Que tú les recuerdes su posición, su identidad como hijos tuyos, Señor. Que si ellos te entregaron su vida una vez, Padre Santo, ellos son tuyos y tú los has adoptado, Señor, para ser parte de nuestra familia, Señor. Nuestra familia como coherederos y hijos tuyos, Dios. En el nombre de Jesús yo declaro, Señor, que cada persona que aquí está, Dios, sus corazones son restaurados, Señor Jesús. Tú comienzas ese proceso para que ellos se sientan que tienen valor en ti, Padre Santo, sanando cada herida, cada trauma, cada cosa que han vivido, Señor Jesús, y puedan vivir en la plenitud de tu reino, disfrutando de tu herencia, Señor, disfrutando de lo que tú nos has dado a través de Jesús y la muerte en la cruz. Gracias, Dios, te adoramos, te alabamos, Señor, y hoy te levantamos, Padre Santo, esta adoración, Señor, y te decimos, Señor, que lo que tú hiciste en esa cruz, Señor, que ese velo que tú partiste cuando tú muriste, Señor Jesús, dejó todo nuestro pecado en el pasado, en el nombre de Jesús. Vamos, díselo de corazón.